15 de marzo de 2003, George Bush, Tony Blair y José María Aznar se reúnen, vaya por Dios, en las Azores. Había un cuarto. No suele salir en las fotos, pero fue igualmente responsable y luego le recompensarían. Resulta que Saddam Hussein, antiguo aliado de Estados Unidos, se había convertido en un peligro y había que derrocarle. Naciones Unidas no apoyaba la intervención. Después del 11S, Estados Unidos solo necesitaba para justificar su ira que dos europeos, da igual que fueran sinvergüenzas, le apoyaran. En realidad, lo que no podían permitir los americanos es que la mayor parte de los derechos del petróleo iraquí estuviera en manos francesas. ¿Venezolanos, os suena de algo? Pues bien, tenían que buscar una excusa y no se les ocurrió otra que convertir a Irak en un peligro para la humanidad, donde al parecer existía un inmenso arsenal de armas químicas. Y al estilo mejor de Ciudadano Kane, el mensaje de Bush, ¡ay, hijo de Hollywood!, fue el siguiente: ustedes faciliten las películas que yo pondré la guerra. Y Aznar dijo: lean mis labios, había armas de destrucción masiva. Y así fue. Aquella gran farsa costó la vida a más de 1 millón de personas, según las cifras de algunas ONGs. Entre las víctimas, 8 espías del CNI. 8 españoles que durante los últimos 3 años habían advertido al gobierno español de que allí no había armas de destrucción masiva. Pero Aznar, que es muy fan de James Bond, prefirió hacer caso al M16 y a la CIA. 7 agentes asesinados el 29 de noviembre de 2003 y otro más el 8 de octubre. Por primera vez en la historia, nuestros servicios secretos eran atacados en una misión en el extranjero. Una historia dramática que Fernando Rueda revive en su última novela, Destrucción Masiva. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Carlos. Toma asiento. Oye, claro, aquello fue una cosa terrible, ¿no? 8 cruces más en el gobierno de Aznar. Sí, bueno, fue parte de una historia que tú has presentado correctamente. Eran unos hombres, eran unos funcionarios del Estado. A mí me gusta llamarles así porque es lo que son. Claro. Es gente que tienen un trabajo y que lo realizan al margen de quién sea el que gobierna. Entonces a ellos los mandaron a Irak en su misión habitual, es decir, había que a uno, Alberto Martínez, y a José Antonio Bernal, los mandan en el año 2000 y les dicen: allí en Irak necesitamos esta información. Y entonces ellos van y una de las informaciones fijas, permanentes, porque la verdad es que Irak lo daba, era vigilar el tema de las armas de destrucción masivas, las armas químicas, todas estas cosas. Y entonces, desde que llegan hasta que se produce el deseo de Bush de atacarlo, de atacar Irak, ellos ya conocían perfectamente el tema y habían informado ya, fíjate, antes en muchas ocasiones. Claro, Fernando, en 2003 Jorge Dezcayar comparece en la Comisión de Gastos del Congreso para hablar de Irak y dice que no había armas de destrucción masiva. Claro, es decir, es un claro reconocimiento. Jorge Dezcayar, la verdad es que es dentro de los directores del Servicio de Inteligencia que ha habido un caso especial, porque él presumía de tener una cierta distancia con respecto a Aznar y al ministro de Defensa, Trillo. Y él, digamos que no se cortaba al decir y al reconocer, incluso lo cuenta en sus memorias, que él informó con el lenguaje que utilizan los diplomáticos, que ya sabes que no dicen ni blanco ni negro, sino siempre están en los grises, que no había esas armas de destrucción masiva. Y lo sabía porque había 2 agentes, Bernal y Martínez, que estaban en Irak, que llevaban tiempo diciéndolo, pero que llegado el momento, a principios del año 2003, habían ratificado que no existían esas armas de destrucción masiva. Y otra cosa también importante, algo que la gente no entendía en aquel momento, y era que Bush estaba interesado en vincular a todos sus enemigos, acuérdate, ataques del 11S en Nueva York, en vincular a todos con Bin Laden. Y entonces lo vincularon y dijeron: es que Saddam ha apoyado a Bin Laden. Cuando Bin Laden y Saddam Hussein, y no hacía falta estar en Irak, pero bueno, lo dijeron los agentes de Irak, eran como el agua y el aceite. Uno pasota de la religión y el otro ultra religioso, con lo cual no tenían ningún contacto, ¿no? Aznar es un mentiroso. Aznar, en este tema, se puede probar y demostrar que lo era. Verás, que sabía la verdad y, sin embargo, nos mintió a los españoles y nos metió en la guerra.
Él lo justifica. Yo no sé si te acuerdas de una escena, y es un mes antes del ataque, Aznar es invitado al Sacta Sanctorum de Bush, su rancho, y entonces aquella foto que vimos todos los españoles los pies encima de la con mesa. Los pies encima de la mesa y tal, ¿no? Posteriormente, varios años después, El País consiguió, digamos, las actas de esa reunión. Y en esas actas figuraba una frase de Aznar que le decía, y es: voy a cambiar la historia de España de los últimos 200 años. ¿Qué es? Él tenía ese objetivo y los medios para conseguirlo de vincular a España importaban a los intereses de Estados Unidos, pensando que nos iban a caer migajas, claro, ¿no?, de la claro, mesa y que iba a gringa. conseguir favores y que íbamos a pasar por encima de otros países en Europa, como Francia, como Alemania, que estaban en contra de la guerra. Claro, pero lo único que cayó de esa mesa migajas fue que Murdoch metió a Aznar en el Consejo de Administración de News Corporation, de la multinacional del mentiroso que se inventó la guerra de Irak. No, ahí hubo, quiero decir que también Bush él sabía perfectamente que estas amistades no son gratis. Entonces, claro, es verdad que, por ejemplo, cuando fue aquella tremenda invasión que se produjo de la isla del Perejil, que Marruecos, sí, estoy hablando con sarcasmo por si no se ha entendido, que había 10 policías marroquíes o 20 que invadieron la isla de Perejil, que era española. Y unas ovejas. Eso es. Entonces, Estados Unidos es verdad que apoyó a España. Se dice también que nos ayudaron algo en la lucha contra ETA. Quiero decir, nos daban ciertas cosas. El problema es si eso justificaba el que España se pusiera al frente de una batalla. Y esto, en el libro, en Destrucción Masiva, tiene bastante que ver. Porque los espías españoles que durante años habían estado ganándose las fuentes, porque esta es la historia humana de estos espías, ¿no? Y la visión que ellos tienen de lo que pasa. Entonces ellos habían estado ganándose una serie de fuentes y de repente todas esas historias que habían contado, unas verdaderas, otras falsas, estamos hablando de espías, cambian cuando los iraquíes ven en televisión y escuchan por la radio al presidente del gobierno español atacando directamente a Irak y diciendo que van a participar en los ataques. Entonces ellos, que tenían muy buenas relaciones, bueno, pues pierden esas amistades y de hecho después de la invasión se convierten en objetivo prioritario de los que tantos le conocían, que era la Mujavarat, que es la policía tremenda de Saddam Hussein, la gente de Saddam Hussein, y entonces se convierte en objetivo y parte de ese fallecimiento, de esas muertes, tienen que ver con esta voluntad, ¿no? Es que leyendo tu libro la sensación que uno se le queda es: esta matanza de españoles se podía haber evitado. Yo creo que sí. Es decir, se podía haber evitado no solamente por esto que te acabo de contar de Aznar, sino que se podía haber evitado si un organismo público como es el CNI no hubiera fallado también en aquel momento. Es decir, que el CNI, no, por lo que fuera, pero no tenía experiencia en mandar agentes a cuidar de las tropas españolas. Hay que recordar que después de la invasión Aznar mandó 1.300 soldados que fueron a Nayaf y a Diguanilla y tuvo que mandar el CNI 4 agentes de alguna forma para hacer inteligencia, y evitar que hubiera amenazas y y ataques. Y ahí el CNI en ese momento Jorge Déz Callar y su gente no estuvieron a la altura, ¿no? Es decir, que los españoles iban a la guerra con pistolas, ¿no? Cuando lo que les lanzaban los insurgentes eran lanzagranadas y los coches no eran blindados. Es decir, una serie de cosas que narro a lo largo del libro que deja en evidencia... Que no íbamos muy bien pertrechados, ¿no?, para esa tarea. Luego, aparte, siempre queda la duda de si has mandado a un agente y están quemados porque están reconocidos, sacarlos de allí. Claro, esa es una evidencia, Juan Carlos. Cuando toman la decisión después de la invasión, ya está claro que la gente les conocía, que les tenía identificados. Claro. Pero el CNI dice, no, vamos a ver, ¿yo con quién me garantizo que tenga buena información? Con ellos. Si mando a otros dos, tienen que aprender y no me interesa. Pero es que en octubre, cuando matan a José Antonio Bernal, hay una investigación del propio CNI y en esa investigación aconsejan sacar inmediatamente
a Alberto Martínez. Y Alberto Martínez recibía en su móvil llamadas amenazantes. Y otro de los que había, que era el comandante Baró, aconseja sacar a Martínez. ¿Alguien le saca? No. Hay una escena muy sorprendente y es que cuando el único superviviente en la Tifilla, que es José Manuel Sánchez Riera, se salva porque un imán le besa en la frente. Esa es la historia que se cuenta. Es decir, fíjate que yo llevo 16 o 17 años obsesionado con esta historia, ¿no? Pues me parece que es la historia de unos españoles buenos, de unos españoles leales, de unos españoles que se la jugaron, ¿no? Se la jugaron ahí y de repente hubo cosas que fallaron. Y hay cosas que yo no entiendo. Y una de estas es esa, ¿no? Pudo ser la suerte, y tal y como nos lo han contado, ¿no? Él de repente se va cuando todos sus compañeros están muertos y le van a linchar a golpes los iraquíes, y de repente aparece una especie de imán que resulta que trabajaba para el servicio secreto inglés, que le da un beso y que les apacigua. En cualquier caso, yo me alegro de que estuviera Por favor, vivo, claro. pero vamos, no sé. Uno de los bochornos también es que como Aznar no quiere reconocer que aquello fue una guerra, a estos muertos en acto de guerra no se les concede la Cruz al Mérito Militar. Bueno, eso es el tema de la denominación, ¿no? Cuando estalla la guerra, y esto fíjate, porque Aznar lo ha defendido y lo sigue defendiendo. Aznar dice que él no participó en la guerra. Y Bush y Blair pidieron perdón, han pedido perdón a lo largo de los años porque dieron una información que era claramente falsa. Y Aznar nunca. Y él dice que España no participó en los bombardeos. Primera falsedad. Porque la declaración de guerra, aunque no participara en el lanzamiento de bombas, la declaración fue la que tú has mencionado antes, fue en las Azores. Estaban los tres y le dijeron a Saddam, tienes 48 horas, te atacamos. Es decir, eso lo primero. Y luego se empeñó en decir que los soldados iban no a una guerra, sino a una pacificación. Claro, parece temas ridículos, pero fue tan trascendental que cuando matan a los espías españoles, dice, no, están en una guerra. Y entonces les da la cruz al mérito civil del Ministerio de Asuntos Exteriores. Que dices, vamos a ver, ¿qué pasa? Por suerte, cuando cambió el gobierno, les dieron esa gran cruz al mérito militar con distintivo rojo, que es simplemente que el rojo es el color de la sangre. Y que, quiero decir, es una evidencia que los mataron y además en acto de servicio, ¿no? Yo recuerdo que yo financié una página web que se llamaba noalaguerra.org y cuando los diputados del PP en votación secreta votaron a favor de la intervención de España, los estudiantes que dirigían la web pusieron cómplices de asesinato y 24 diputados del PP me hicieron una querella criminal, ¿no? Sí, por haberles llamado cómplices de asesinato, porque es que votaron, ¿recuerdas? En una votación que creo que recordar que fue Felipe Alcaraz el que dijo que fuera secreta, y el 100% de los diputados del PP votaron a favor de la intervención de España. Fíjate que en este libro, como yo lo que cuento es a través de la percepción de ellos, hay un momento en el cual se habla necesariamente de esas manifestaciones, ¿no? Porque los manifestantes van a Irak, los españoles, ¿no? Y Alberto Martínez se pone en contacto con ellos, ¿no? De ahí viene el subtítulo del libro, porque uno de esos manifestantes se le presenta a Alberto, no sabe muy bien quién es, y hay quien le dice, este es del CNI. Y entonces él dice, nuestro hombre en Bagdad, ¿no? Con ese sarcasmo del libro de Graham Greene. Pero es que es muy importante saber que Aznar hace todo lo que hace, y Bush y Blair, porque hay manifestaciones que yo he vuelto a leer los periódicos de la época. En Madrid, 1 millón de personas. Claro, en Barcelona solo se recordaba una manifestación y era de medio millón. En aquel momento, pero había sido en Estados Unidos, en todas partes, la gente estaba en contra de esa guerra. Pero también te voy a decir un matiz. Francia, China y Rusia, que estaban en contra, entre otras cosas, no hay que olvidar, porque yo digo, este es un libro de 8 hombres buenos y muchos malos, que estaban en contra de otros motivos porque Saddam les había dado las concesiones del petróleo. Y entonces
Bush iba ahí por el petróleo y los otros decían, joder, que me quedo sin el petróleo. Que me quedo sin nada. El sinvergüenza de Aznar, el sinvergüenza de Trillo, de Ezkayar nadie dimitió. No sé si a las familias se les ha dado el reconocimiento que esperaban por aquellas muertes. Las familias han sido muy bien tratadas. Esto también, quiero decir, es de justicia decirlo. Nunca te pueden tratar bien cuando matan a tu marido o de una forma, o a tu padre o a tu hermano de una forma tan injusta como esta, ¿no? Pero es verdad que el CNI se portó con ellos decentemente. Muy bien. Y estaba el tema de la medalla, que ya te digo, en un primer momento había una indignación completa, pero luego finalmente se arregló, ¿no? Nos hemos comido el tiempo. Tú insistes en el libro que el CNI no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Y el CNI ahora cómo está? Pues mira, el CNI está que ha subido unos grandes niveles, básicamente después del 11M. Es decir, del 11M hay un cierto cambio, llega Alberto Sainz y se dan cuenta de que hay que dedicar más medios, más gente, y a partir de ahí se produce la gran reforma. Alberto Sainz crea un despliegue tremendo contra la lucha yihadista, empieza a comprar para defendernos de todo el tema de la ciberdelincuencia, de todos estos ataques, y a partir de ahí ya no somos producen unos servicios de inteligencia de Mortadelo y Filemón. A ellos les encanta cuando la gente dice eso que tú así piensas. se relajan. Así se relajan y dicen, nadie nos pillan. Pero realmente... Nos están viendo, ¿eh? El CNI nos está viendo ahora mismo seguro. Seguro. Y a ti yo estoy seguro de que tienen tu carpeta que cada vez es más... No es mal que por vez primero hay una mujer, ¿no? Sí, pero también te voy a decir una cosa. A cargo de la casa, Paz Esteban. Sí, pero te voy a decir una cosa. El CNI es, dentro de los organismos del Estado, uno de los más abiertos con el tema de las mujeres. En 1982 nombraron director a Emilio Alonso Manglano y a un servicio secreto militar. Y él empezó a meter... Es verdad que con calzador decía... ¿Qué pretexto tengo para meter mujeres? Que hablen idiomas, como nadie hablaba. Y entonces empezó a meter mujeres, Paz Esteban y las anteriores secretarias generales. Y han ido ocupando y han ido subiendo espacio. Nunca había habido una directora, pero también es verdad que ese puesto en teoría estaba reservado para alguien que no fuera de dentro del servicio, porque los servicios son... sé que estos temas conspiranoicos a ti te gustan, la experiencia internacional e histórica demuestra que es preferible tener a alguien que no sea dentro del servicio mandándoles, porque siempre puede, y de confianza, porque a veces los servicios en general tienden a hacer cosas que a lo mejor quizás no deban. No digo que estos lo vayan a hacer. Y entonces es preferible que haya alguien de fuera que lo controle. Villarejo, el inefable Villarejo, ha amenazado con tirar de la manta respecto del CNI. Sí, el problema es que ya ves, el CNI le hizo frente y al final yo creo que está donde está porque el CNI dijo, pues se acabó. Villarejo odiaba a Félix. Villarejo odiaba a Félix, menospreciaba a Félix Sanz, menospreciaba a los espías y al final, pues estos tienen una seriedad mucho mayor que llama la atención suya, que un ¿no? tipo tan tosco, ¿no?, como Villarejo haya tenido la importancia que haya tenido en vinculación con grandes empresas, en vinculación con medios de comunicación, en vinculación con los propios servicios secretos. Porque todo el mundo le conocía. Yo cuando conocí a Villarejo hace 25 años, a raíz de un informe Veritas en el cual él acusaba al juez Garzón, al periodista Luis del Olmo y a todos los otros cuantos, les acusaba de todas las guarrerías, de acostarse con inmigrantes, bueno, unas cosas tremendas, y él cogió y me dijeron, ten cuidado porque te va a grabar. Hace 25 años. Se sabía. Y efectivamente, yo entré, tenía un Porsche en la calle y hablamos en su Porsche. Y todo ya se sabía. Sin embargo, fíjate la de gente inocente que ha habido, sabiendo, igual que me avisaron a mí, de que se iba a grabar, y alguien que hace su vida en base al chantaje, en base a todas esas cosas, pues al final los gobiernos del PSOE, los gobiernos del PP... tragaron todo para evitar que hiciera lo que ha pasado ahora, que es que salieran las cintas, ¿no? En tiempos de lawfare, en tiempos de
de ese Estado profundo, ¿no?, que es capaz de tumbar gobiernos en tiempos donde se puede hundir el prestigio de personas, donde los secretos se pueden convertir en armas de destrucción masiva. Un CNI democrático es un objetivo. Y seguramente sobre la base de profundos errores uno puede construir unos servicios de inteligencia democráticos. Y en este libro, Fernando Rueda, en Destrucción Masiva, nos demuestra que hubo españoles que murieron en acto de servicio que podían no haber muerto si el CNI hubiera sido un poquito más inteligente y quizá un poquito más decente. Supongo que no es fácil escribir un libro de estas características, así que te queremos dar las gracias. Gracias a vosotros y a ti. Hasta pronto, Fernando, y muchas gracias, y sigue con ese coraje de seguir buceando en esas cosas que no siempre salen gratis. Gracias. Gracias a vosotros.